Voy a intentar dibujar una gráfica que me permita segmentar toda la historia del Antiguo Testamento. Sé que si un historiador me escucha, me diría que cometo un abuso y un atrevimiento al intentar resumir tan grande y hermosa historia en una pequeña gráfica. Sin embargo, yo respondería que no busco que ustedes se conviertan en diestros historiadores. Mi propósito es únicamente que ustedes tengan un retrato genérico que les facilite estudiar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, hoy que nos trasladamos hasta ese segmento de la palabra. En honor a ello, diría que dibujemos una especie de llave a la que vamos a llamar Antiguo Testamento. Me refiero a la historia. No pretendo dividir los libros, pretendo crear una clasificación de la historia que usted sepa fácilmente introducirse en ella. Así es que todo el Antiguo Testamento gira alrededor de lo que diríamos la nación hebrea, porque ahí está su historia. Así es que en honor a ello, la primera época llamaríamos el surgimiento de la nación hebrea. No voy a repetir cada vez nación hebrea, mejor lo voy a dejar aquí arriba y ustedes poco a poco o paso a paso van colocando abajo el surgimiento de la nación hebrea. Esto va desde los patriarcas que están en el Génesis, entonces bien haría en decir desde el Génesis hasta el primer libro de Samuel. Entonces el surgimiento de la nación hebrea va desde este libro hasta este, ocupando historias como las de Abraham hasta la del rey Saúl, el primer rey de la nación hebrea. Esto es el surgimiento. Luego colocaríamos un segundo a la que llamaríamos la época de oro de la nación hebrea. Y esta va desde el primer libro de Samuel y llegaría prácticamente hasta el primer libro de Reyes o Crónicas. Y esto cuenta la historia, por supuesto, del rey David, el sucesor de Saúl, y yo lo dejaría hasta el hijo de David, Salomón. Finalmente, diríamos la caída de la nación hebrea. Y eso va desde el primer libro de Reyes hasta Malaquías. Aunque Malaquías ya es un profeta post-cautiverio, pero dejémoslo así para facilitar el entendimiento. Y esta es la época de los reyes y de los profetas. Bueno, aquí está todo el Antiguo Testamento, dividido en 3 épocas. Y es casi como hacer una especie de gráfica de esta forma: el surgimiento, la época de oro y la caída de la nación hebrea. Podría también colocar los años de cada una de estas divisiones, pero no es importante. Yo les dije antes que lo único que persigo es que ustedes tengan un retrato de toda la historia del Antiguo Testamento. Y es tan sencillo como recordar surgimiento, época de oro y la caída de la nación hebrea. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros esta mañana? Mucho, porque esta mañana nosotros vamos a estudiar un poco de la época de oro y un poco de la caída de la nación hebrea. Hubiese sido fantástico que la historia se quedara en la época de oro y que en lugar de ser una curva que desciende, hubiese sido una curva que se mantiene. Pero esta es la verdad de la historia. ¿Qué vamos a hacer en las próximas semanas?
No sé cuántas de ellas, pero los libros que hoy vamos a empezar a estudiar son bastante amplios y será como embarcarnos en un simulador de la historia, en donde con pasión retrocedamos en el tiempo y conozcamos como si fue ayer lo que giraba alrededor del trono davídico. Ahora, esto va a ser como subirse en una montaña rusa. Habrá momentos emotivos y de gloria en donde los personajes se convertirán en nuestros héroes, pero de pronto esos mismos personajes, algunos de ellos se convierten en villanos y pasan valles de tribulación como consecuencia de su rebelión delante de Dios, y que los que alguna vez creíamos eran nuestros héroes bíblicos, ahora resulta que han dejado de serlo. Y si alguno de ustedes me pregunta, oiga, predicador, dice que esta montaña rusa nos llevará a esos momentos de gloria, pero también a los momentos de tristeza de estos hombres. Sí, bueno, ¿y por qué la Biblia registra esos actos vergonzosos? ¿Por qué quedan para la vergüenza de la posteridad? Diría que varios motivos, pero el primero, para demostrarnos que la Biblia es un libro imparcial. No tiene necesidad de defender a ninguno de estos personajes, porque deben recordar esto siempre. En realidad, ellos no son héroes de la historia bíblica. El único héroe en la historia bíblica es nuestro Señor Jesucristo. Estos solo eran hombres o mujeres que recibieron un llamado y que sí se aplaude y sí se reconoce el mérito de ellos intentar obedecer el llamado. Esto les convierte en hombres de fe y de momento, literalmente en gigantes de la historia. Pero como humanos, al darle la espalda a Dios, también se enredaban en momentos tristes, llenos de oscuridad. Y quizá ese es el segundo motivo más importante del por qué quedan registrados en la historia. Porque la Biblia nos advierte que si nosotros olvidamos esta historia, estamos condenados a repetirla, que el fracaso de esta nación, esta historia, el surgimiento, la época de oro y la caída, esa misma curva puede ser la tragedia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y que usted y yo deberíamos estar atentos para no repetir estos errores. Bueno, esto y más vamos a estudiar, y bienvenidos hoy a la introducción de los libros de los reyes de la nación hebrea. Vayan hasta el primer libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 y otros que voy a citarles. Por favor, en cuanto lo encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Introducción a la vida de los reyes. Primer libro de Reyes, vamos al capítulo 1. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en años, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Un paréntesis. Que la Biblia registre este acto bochornoso no significa que lo aplaude. Deben pensar que David no tenía una mujer a su lado precisamente por sus errores de la adultez, y que tuvieron que buscar una virgen porque ellos lo consideraban un hombre que hay que respetar mucho, pero encontrarán que él había perdido toda virilidad y todo momento de sexualidad, que era, y no lo estoy defendiendo, era nomás por su salud tan quebrantada para ese momento. Verso 3,
y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a una tsunamita y la trajeron al rey. Era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Nunca la conoció es la expresión de que no tuvo sexo con ella. Por supuesto, no se aplaude al rey. No dudo que si él todavía hubiese tenido el vigor, por supuesto que habría tenido sexo con esta mujer. No hay ningún mérito en esto en el rey. Verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. La Biblia no dice esto, pero puedo imaginarlo. Soy el mayor de los hijos del rey. Mi papá ya es un anciano. No puede hacer más nada. No tiene la fortaleza ni la mente para guiar a la nación hebrea. Y no ha dicho quién debe reinar. Así es que el trono me corresponde. Verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿y por qué haces así? Mire la flojera de David como padre. Ya pronto descubrirán, el mejor rey de Israel, diría uno de los peores papás y uno de los peores maridos de la historia de los reyes. ¿Cómo puede ser que no confrontaba a su hijo diciéndole: ¿qué estás haciendo? En lo absoluto, qué flojera como papá. Y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, muy atentos a esto como contexto histórico. Las siguientes semanas vamos a viajar en esta época, en la segunda, la época de oro de la nación hebrea. Sin avisarles previamente, caeremos en la caída. De hecho, algunos llaman al libro de los reyes el ocaso del reino. Y nosotros vamos a sumergirnos en ello, pero si la historia empieza con David, mal haría en decirles que solo vamos a ocupar la tercera de estas divisiones. Quienes escribieron esta historia pueden estar seguros que no estaban orgullosos de contar estos actos vergonzosos. Son pecados de la nación. ¿Qué historiador puede estar feliz de decir que su rey no tiene una esposa que lo abrigue después de haber tenido tantas mujeres? Es fácil de deducir que llevaba una vida de desenfreno que lo hizo vivir una vejez en soledad. Y aunque nuestro tema no es al respecto, cualesquiera hombres que creamos que podemos jugar con el sexo fuera del matrimonio, cualesquiera hombres que creamos que no debemos mostrar ni respeto, ni amor, ni fidelidad por nuestra esposa, no deberíamos sorprendernos que nuestra vejez sea tan miserable y tan llena de soledad como el rey. Todo el dinero que un hombre puede soñar, todos los lujos que un hombre puede desear, toda la fama que un hombre puede desear, David la tenía, pero murió miserablemente solo, sin una mujer que cuidase de él. Tienen que pagar para que una niña vaya y lo abrigue y le muestre amor, pero eso no es amor. Eso es un acto comercial, hay que pagar por ello. Y esa es la historia que repetirán aquellos que hagamos caso omiso de la historia. Dirán los adultos: bueno, creo que es tiempo, después de los 40, de los 50 o peor de los 60, que de una buena vez aprendamos.
La historia no quedó escrita para que nosotros nos divirtamos en ella. No es una telenovela que le entretenga. Es la historia que se repetirá en nuestras vidas. Y jóvenes, ustedes, más que nosotros los adultos, no es que nosotros estemos en mejor condición, pero algunos de nosotros ya nos equivocamos y la edad de algunos ya no da mucha oportunidad para muchos errores. Pero ustedes como jóvenes deberían estar con una agenda, deberían estar escribiendo los errores de uno de los grandes para no repetirlos en su propia historia. Pero bien, en cuanto a detalles introductorios del libro, deben saber el estilo literario con el que fue escrito, simple, biográfico, histórico. Es decir, de momento parecerá que estamos leyendo la biografía de los reyes. Y en efecto, el otro de los libros paralelos se llama Crónicas. Significa que algún historiador escribía la biografía o las crónicas de los reyes de la nación hebrea. Pero también sin previo aviso, esas crónicas de pronto cambian como si se convirtiera en un libro histórico. Entonces, por eso los estudiosos le llaman al estilo literario de los reyes un estilo biográfico histórico. Nuestra emocionante tarea en las siguientes semanas va a ser aplicar esta historia biográfica o este estilo biográfico histórico a nuestra propia biografía, con la ventaja es que la nuestra todavía se está escribiendo y todavía podemos hacer cambios en ella. En cuanto al autor, no reconoce estos dos libros autoridad o paternidad literaria, no reclama autoría, no hay ningún historiador que diga, Dios me ordenó esto. La tradición atribuye estos libros a cualesquiera de los profetas conocidos post-cautiverio, los más sonados por su forma de escribir, por algunas de las frases que se encuentran, es Esdras o Jeremías. Pero yo diría, si el libro mismo no reclama paternidad, pues ¿para qué ocupo tiempo en lo que la historia no ha logrado descubrir? Y lo dejamos tal cual está, sin autor conocido. Ahora, el propósito por el cual se escribió estos libros, diría cualquiera, simple y sencillamente escribir la historia de los reyes, va un poco más allá. Es dejar en claro que Dios reina por encima de los reyes y que Él está en el control de su pueblo en el pasado y también en el futuro de la historia. Y puedo trasladar o extender esto a mi propia vida y gritármelo, diciéndome, mira, si Dios está en el control y Dios fue el rey sobre todos estos reyes, ¿cómo se te ocurre que puedes gobernar tu vida sin el control de Dios? Va a ser una necedad grande de parte tuya. Bueno, ese es el propósito. Es que en ese entonces los hombres medían el éxito por el poder de sus reinos. Dicho de otra forma, Israel en su época de oro fue la nación más grande porque tenía mucho poder. Ningún ejército se atrevía a enfrentar al ejército de David, a los valientes de David. En cuanto a riquezas, nadie más grande en la historia que el hijo de David. Así es que esta gente medía el éxito por el poder de sus reinos, pero en realidad es muy parecido a lo que sucede hoy día, porque hombres y mujeres hoy día miden el éxito por sus logros. Y si tienen un buen coche, de hecho, si entran en un buen coche por ese parqueo, se sienten importantes. Sonrío porque es absurdo, pero así es la gente.
Si tienen ropa cara, se sienten en mejor posición. Si tienen una buena casa, un buen trabajo, si han conseguido logros académicos, si tienen dinero en el banco, creen que tienen éxito. Yo no les resto méritos a sus esfuerzos, ni tampoco digo que no me gustaría tener alguno de sus logros. Solo digo que si a alguien se le ocurre medir el éxito conforme al patrón bíblico, no se le ocurra ocupar esos métodos. Son absurdos. Hay tanta gente con dinero que ni siquiera lo disfruta. Están solos, no son amados. No tienen, como David, una persona, una mujer que los ame y los quiera. Pronto verán ni siquiera hijos que quieran valer y velar por ellos. Aun cuando se es el rey y sus hombres de guerra están dispuestos a morir por él, nadie quiere estar cerca del rey. Increíble, ¿no? Lo tenía todo. Y cualquiera hubiese dicho que David era el hombre de más éxito en la historia, era el hombre más miserable. Y hoy día hay gente como esa. Están solos, no tienen amigos, no tienen familia. Han luchado y han perdido todo por tener un poco de comodidad que ni siquiera pueden disfrutarla. Peor en un país como este, en donde se vive con tanta delincuencia, ni siquiera pueden disfrutarlo porque tienen un terror de la delincuencia. Nadie puede acercarse a su lugar de trabajo, tienen miedo donde viven bajo un síndrome de persecución y no se han dado cuenta que el éxito no se mide por los logros materiales. Bíblicamente hablando, el éxito se mide por la obediencia a Dios. Hombres y mujeres que obedecen a Dios tienen mucho mayor éxito del que un mortal puede imaginarse. Y no necesitan lo que este mundo dice que los hombres necesitan. Pero no importa cuánto el predicador quiera decir, no importa que David lo evidencie con sus últimos días en total soledad y miseria. Habrá hombres llenos de avaricia que seguirán en su estilo de vida, sin dedicar a su esposa como el vaso más frágil. Habrá hombres que seguirán atesorando dinero sin importarle cómo sus hijos vivan. Habrá mujeres que creerán que la comodidad les dará felicidad. Pero bien, nuestro trabajo como predicadores es exponer la historia para que usted y yo la apliquemos a nuestra propia historia. Ahora vamos a profundizar en una de las primeras y emocionantes historias de este libro. No voy a ir mucho porque el tiempo ya no es nuestro amigo, pero en media semana les animo a que ustedes la busquen un poco más. Por favor, vayan de nuevo al capítulo 1 del primer libro de Reyes y vamos hasta el versículo 5 para que recuerden este nombre. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Esa expresión, se rebeló. Bueno, atentos a esto. Cualquier hombre que usa corona de rey debe esperar estar coronado de enemigos e intrigas de personas que buscan su corona o su cabeza. Eso es lo esperado. Estoy diciendo que si usted ha conseguido cualquier logro, habrá personas alrededor suyo llenas de envidia. Incluso no falta aquel incauto o incauta que mientras yo decía esto, hasta está pensando, el predicador como no ha conseguido nada, lo dice de esa forma. Voy a repetirlo. Aquellos que consiguen alguna corona, es de esperarse que estén coronados de intrigas, enemigos, personas llenas de envidia
o que quieran aprovecharse de ellos. Pero nadie espera que la conspiración nazca con algunos de su propia familia. Nadie espera eso, ni el rey David. Y pobre hombre, ¿saben ustedes que los primeros 4 hijos de David les rasgaron el corazón? No sé, podría, pero por hoy no sé la historia de todos ellos, quizás mientras avancemos la busco. Pero por hoy voy a referirme a los primeros 4. Escuchen, el mayor de ellos, Amnón, violó a su media hermana. Imagine que al seno de su familia le dicen que su hijo mayor ha violado a su propia hermana. Eso es para arrancarle el corazón al padre. No bastó eso, sino que como consecuencia, el hermano de la chica asesinó a Amnón. Así es que ya en esta historia es suficiente para decir, la vida de David era miserable. Porque hasta donde sé en la historia, se espera que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos en tragedias como esta. Y por supuesto, esto era consecuencia del desenfreno sexual de David. Creo que cualquier padre preferiría la muerte antes que escuchar algo como esto, pero apenas estoy empezando. El segundo de sus hijos se llamó Daniel. Aparece nada más una vez en la historia, y uno de esos historiadores crueles dice que si solo aparece una vez, es porque para este momento o ya estaba muerto o no hizo nunca nada que valga la pena mencionar. Y en ambos casos, tratándose de un príncipe de linaje davídico, debió haber rasgado el corazón de su padre. Tercero, Absalón, el príncipe azul del cuento de hadas, ese hombre de hermoso andar y de hermosa cabellera, desencadenó una guerra civil. De la historia permitírselo, hubiese cortado la cabeza de su propio padre. Se acostó con las amantes de su padre para ridiculizarlo y humillarlo delante de todo el reino, y lo hizo a plena luz del día. El príncipe, orgullo de su padre, se convierte en casi el verdugo de su progenitor. Terrible, ¿no? Pero no terminé. Ahora vamos con Adonías. Pobre David. Si yo le pongo a cada uno de estos 5 años de tragedia, que no exageraría, no estoy poniendo ni muy pocos ni muchos. Si a cada uno de estas historias le pongo 5 años, ya tengo 20 años de la historia de David. Y cuando ellos estuvieron de esa edad, David debió estar cerca de los 40 o un poco más. Significa que de los 40 hasta que murió, la vida de David fue una miseria completa. Porque qué hombre se siente orgulloso de tener dinero en su cartera cuando sus hijos están en esta tragedia. ¿Sabe? Creo que sí hay algunos hombres, los llenos de avaricia, los que viven para sí mismos, hombres y mujeres que sus hijos, ¿qué les importa dónde estén? Ellos viven como les viene en gana. Pero bueno, la aplicación de esta historia a nuestra propia historia. Cuando los hombres llegan al poder, parece que hacer lo correcto ya no es lo correcto. Lo repito, parece que cuando los hombres llegan al poder, hacer lo correcto ya no es lo correcto. Digo esto para Adonías, porque mire, usted es el mayor de los hijos de David para entonces. Todo el mundo sabe que es el hijo de Betsabé el que va a suceder a David en el trono. Pero ¿y usted para qué quiere el trono?
Si usted tiene todo el dinero, toda la fama y todo lo que quiera, todo lo que un hombre puede soñar, usted ya lo tiene como el príncipe de David. Él responde: quiero más, lo quiero todo. Por eso se llenó de rebelión. Y por eso digo que cuando llegan al poder, hacer lo correcto ya no es lo correcto. Pero esa es la misma historia de David finalmente, solo en circunstancias distintas. Porque David, es cierto, fue el mejor de los reyes, pero fue el peor de los padres. Y aquí es un buen momento para preguntarle a los papás y a las mamás, empezando por preguntarme a mí mismo: ¿por qué no hacemos un alto en los títulos que están en las paredes de nuestras casas, refiriéndonos a títulos o a fotos familiares, y mejor les preguntamos a nuestros hijos si en realidad ellos están felices de lo que nosotros fuimos para ellos o de lo que estamos siendo? Si ellos están orgullosos de eso, si les importamos. Y sé que algunos, nuestros hijos ya tienen suficiente edad como para ya no hacer mucho. Y probablemente algunos que tienen hijos que ya están fuera de vuestro control, pues usted con cierta frustración dirá: ¿qué puedo hacer? Pero los que todavía tenemos hijos que viven bajo nuestro techo, que todavía gastan el dinero que Dios nos permite a nosotros darle, ahora no les voy a decir ejerzan autoridad, ni me diré eso, más bien me diré, y lo comparto con ustedes: ¿cuándo nos vieron nuestros hijos, papás y mamás, de rodillas? ¿Ellos saben que usted o yo tenemos un hábito de doblar nuestras rodillas delante de Dios? ¿O lo que saben es de nuestra poca integridad? Porque nuestros hijos saben si hacemos negocios deshonestos y evadimos impuestos o cosas parecidas. Nuestros hijos saben cuando cometemos actos bochornosos, y peor aún, si ellos son testigos de abusos por inmoralidad. Peor aún, si hemos lastimado a su mamá o en el otro extremo a su papá. No hay ningún mejor testigo en nuestras historias que nuestros propios hijos. ¿Han visto ellos todos estos años atrás hombres o mujeres luchando por honrar a Dios? Luchando por ser fieles en sus compromisos con la iglesia, con sus diezmos, con su matrimonio, dando el dinero correcto en la casa. O ellos saben los gritos de cada fin de mes, ella exigiendo más dinero porque él lo malgasta en cada bobería. Pero como él es el rey, nadie le puede decir ni una pizca. Nuestros hijos saben. Y no debería sorprendernos entonces de que de pronto otro Adonías surja en nuestras vidas y que nuestras vidas se acaben por completo. Voy a repetirlo: quienes de ustedes, al igual que yo, todavía tenemos hijos que viven bajo nuestro techo, ¿no creen que ya la historia nos enseñó bastante como para ahora nosotros mostrarles las rodillas en el suelo a nuestros hijos delante de Dios? ¿No creen que ya sufrimos bastante como para ahora enseñar a nuestros hijos un mejor testimonio? Pero claro, cada quien ha de hacer con esta historia lo que prefiera en su propia historia. Llevo 21 poquito de años
desde que empecé a predicar aquí. No este púlpito, me refiero a esta iglesia. Y ya vi varias familias y generaciones. Algunos de ellos prácticamente eran bebés. Y puedo contar los nombres de aquellos que sus padres les mostraron temor y respeto a Dios, y ahora ellos siguen mostrando temor y respeto siendo adultos. Como también puedo mostrarles hijos que desde el inicio, cuando eran bebés, sabían que sus padres vivían en una mentira completa, siendo infieles el uno al otro, siendo groseros, viniendo a la iglesia en un tipo de pantomima religiosa. Las vidas de esos chicos hoy son terribles. Sembramos vientos y cosechamos tempestades. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Todo lo que recién he dicho culpa a David, pero no exonera a Adonías. Cuidado, jóvenes. Adonías ya no era ningún niño para nosotros decir su papá es culpable. Ya era todo un hombre. Y él pudo tomar decisiones atinadas y su historia hubiera sido distinta. Si él ya sabía que por designio divino su hermano debía ocupar el trono, él pudo haber sido el segundo en el trono. ¿Para qué quería poder si lo tenía de sobra? Porque no le importaba obedecer a Dios, igual que a muchos jóvenes hoy día. Y saben que hay otro detalle curioso que quizá en media semana lo extendemos. Adonías era de tan hermoso parecer como su hermano fallecido, Absalón. Y la historia se pregunta, ¿será que su buen parecer lo convirtió en el verdugo de sí mismo? Estoy diciendo en otras palabras, ¿será que para algunos hombres y mujeres que han nacido con una estrella que los pone en ventaja sobre otros, al final del tiempo esa estrella termina siendo su propio verdugo? En otras palabras digo, hay algunos chicos o chicas aquí en la iglesia que tienen muy buena apariencia. Otros son muy hábiles. Otros quizás tienen esa estrella para el deporte o en los negocios. Su presencia escénica es mejor que muchos. Y les pregunto con mucha preocupación, ¿no será finalmente que esa belleza que usted tiene, señorita, es la estrella que le baña de orgullo y es la estrella que terminará siendo su propio verdugo? Y que usted arruinará su vida por su vanidad y por su vanagloria. Hay algunas mujeres adultas aquí que lucharon tanto para evitar las arrugas en sus rostros. Y mientras hacían eso, no se percataron de las arrugas en su alma y en su vida espiritual. Las jovencitas podrían mirarse en ellas. Ese va a ser su destino. Amargura, tristeza, vejez prematura, soledad y mucho dolor. ¿No sería mejor obedecer a Dios y disfrutar de la estrella que Dios le dio para honrar a Dios? Creo que es parecido a ese pintor que estaba dibujando un lienzo sobre un cielo, pero era tan vanaglorioso que cada vez que pintaba un retrato, él se refrescaba y volvía su mirada, y él era su mejor admirador y siempre daba 2 o 3 pasos hacia atrás para admirar mejor la escena.
Y entre más avanzaba, menos andamio tenía. Su compañero se dio cuenta que ya uno de sus talones estaba en el vacío. Y dijo, si le grito, los nervios lo van a desbalancear y caerá. Así es que se le ocurrió, tomó un poco de pintura y la tiró hacia el lienzo, hacia adelante. Cuando el pintor vio eso, gritó y se abalanzó, pero hacia adelante. Y su amigo le dijo, te acabo de salvar la vida. Quizás hay momentos en nuestras vidas en donde Dios tiene que poner alguna mancha. Tal vez así nosotros escarmentamos porque estamos a punto de irnos en un abismo. Habría que preguntarle a este pintor si le agradeció a su compañero o en lugar de eso se llenó de soberbia, porque los soberbios creen que saben hacerlo todo. Pienso que los soberbios nunca les enseñaron las letras invisibles. Por eso, aunque las tengan en sus narices, nunca las ven. Y sé que algunos se están preguntando, ¿cuáles son las letras invisibles? Les explico. Vaya después a su casa, tome un papel en blanco y exprima un poco de limón. Tome un cincel, ¿cómo se llama? Pincel. Tome un poco de pincel. Mójelo en el zumo de limón y luego dibuje lo que usted quiera en una página de papel blanco y déjelo unos minutos expuestos para que el papel se seque. Y si usted presta atención, probablemente no vea nada. Pero si usted acerca ese mismo papel a una llama, usted se dará cuenta cómo pronto todo lo que usted dibujó queda a la luz. Estoy diciéndoles que la Biblia es más que clara, pero habemos algunos que nuestra soberbia nos corona y parece que es letra invisible. Dios tiene que poner un poco de fuego en nuestras vidas para que podamos leerla. Pero cuidado, si usted pone el papel muy cerca, terminará quemándose. Si usted no atiende lo que la palabra de Dios enseña, su vida y la mía terminará arruinándose. Es algo que usted debe decidir. Oramos. Gracias, Dios, por ministrarnos y te rogamos que si hay alguien sin Jesús esta mañana, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Háblale, Señor, por favor, mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes recibió a Jesús, abra su corazón a Él. Sea joven o adulto, usted y yo necesitamos a Cristo en nuestra vida. Donde está, levante su mano y déjeme orar por usted. Y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien? Alguien que dice, predicador, yo necesito a Jesús en mi vida, reconozco a Jesús como mi Dios. ¿Habrá alguien que me deja orar con usted? Alguien en medio nuestro, alguien que recibe a Jesús. Señor, si todos somos salvos, gracias, llévanos con tu paz. Y si hubo alguien que no lo era, por favor toque su corazón. Gracias por todo, en su nombre oramos, amén